Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a nuestro segmento Pensando en Voz Alta. Hoy martes 13 de septiembre del año 2022. Hoy es martes 13, sí señor. Eso ya usted sabe, parte de la cábala popular, el día de la mala suerte dentro de los países hispanos. Recordamos siempre que entre los países, por ejemplo, anglosajones, es viernes 13. Así que aquí nos alternamos el martes 13, ¿no? Como dicen. No te separe tu novia, no sé qué cosas más decía, ni te embarques, ni qué sé yo cosas más decía. Pero bueno, esa es la superstición popular y yo aquí ni me acuerdo siquiera exactamente cómo decía. Pero gracias a ustedes una vez más por compartir conmigo aquí este ratito de Pensando en Voz Alta, hablando de algunos de los asuntos. Ya me dice por ahí mi productora que ni te cases ni te embarques, ella se la sabe. Gracias, Denis. Pero bueno, la realidad es que hoy acá, pues nuevamente vamos a estar acá platicando un poco de los asuntos interesantes de lo que está sucediendo en nuestro mundo en estos momentos, lo que está aconteciendo en el panorama mundial, que yo creo que siempre es importante que le echemos un ojo. Ya ustedes saben que todos los martes estamos aquí hasta ahora y que los viernes también compartimos un poco más tarde, a las 8 de la noche, en nuestro programa La Otra Realidad, que compartimos con el ingeniero Orlando Pla vía telefónica con nosotros. Así que gracias una vez más por estar con nosotros aquí, comparte. Bueno, algunos asuntos interesantes. Quiero comenzar antes que todo con invitarlos a mi actividad el próximo sábado 24 de septiembre a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá en los Borinquen Towers en San Juan, eso es en la avenida Roosevelt. Vamos a estar presentando esa interesantísima e impactante conferencia titulada El Imperio. Bien interesante. Aquí los temas que tratamos pues son de envergadura y que tienen que tratar directamente con la situación actual de nuestro mundo, el cambio y la transición hacia un nuevo orden mundial y cómo las superpotencias se están alineando unos a un lado, otros a otro, y cómo va a ser la confrontación final. Inclusive, aquí discutimos cosas sumamente interesantes que tienen que ver, ¿no?, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de control global, como por ejemplo no solamente las redes como la Internet, el Deep Web y tantos otros medios o plataformas que se utilizan para mantener a la gente más o menos bajo control, los mantienen cautivos. Sí, aún inclusive a través de este medio estamos cautivos y así nos van programando y nos van llevando, ¿no?, hacia las líneas de opinión que quieren los intereses, los grandes intereses involucrados. Eso es bien interesante porque también vamos a estar tocando qué es lo que está pasando realmente con esta confrontación entre Occidente y Oriente, el estatus de la guerra de Ucrania, qué se proyecta para esta guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania y lógicamente, ¿no?, los efectos secundarios que estamos viviendo por este enfrentamiento y definitivamente, ¿no?, quiénes están detrás de toda esta situación. O sea, es un tema bien interesante entre los muchos subtópicos que tiene el imperio y que lógicamente parte, ¿no?, del poderío que tiene los Estados Unidos todavía en la actualidad y que, como todos sabemos, ¿no?, hay una agenda para desplazar a los Estados Unidos, ¿no?, del control global, específicamente de su poderío económico y debilitar sus capacidades militares. Y aquí vamos a discutir desde los nuevos proyectos del Space Force, lógicamente la guerra cibernética, las guerras híbridas, las inversiones que hay detrás de todo esto, los programas secretos y los planes involucrados detrás de toda esta situación. Esta conferencia la presentamos en Ponce hace 2 o 3 meses atrás. Aquí le damos un upgrade, es decir, aquí le añadimos otros asuntos como Montaña de Hierro y otros capítulos más sumamente interesantes de cómo se planifica, ¿no?, cómo la élite global ha programado esto. Y que la élite global no es únicamente los grupos que usted escucha comúnmente, como la realeza británica, el grupo Bilderberg, por decir algo, ¿no?, la Gruta del Bohemio, el Club de Roma y todas estas cuestiones, ¿no?, que tanto se menciona, y los foros económicos, el Banco Mundial y toda la globalización. Es mucho más que eso, ¿no?, en la punta de la pirámide. Y de esos asuntos y otras cosas vamos a estar presentando, ¿no?, nuestra conferencia audiovisual El Imperio, que es lo que viene después del imperio, ¿no?, después de la caída de este nuevo, o de este orden actual, porque la realidad es que el nuevo orden mundial todavía no se ha implementado. Yo he explicado muchísimas veces que cada cierto tiempo hay una transición de poderes en el mundo y se refocaliza el núcleo precisamente de acción económica y de control político. Estas cosas pues toman tiempo, ¿no? Es una transición. La única forma en que estas cosas pueden suceder prácticamente en pocos años es que haya una gran guerra, es que suceda, ¿no?, un evento de tal magnitud que pueda cambiar las cosas total y completamente. Recuerde levemente, cuando se dio el magnicidio de John F. Kennedy, se eliminó a Kennedy,
lo que inmediatamente vino después de la muerte de John F. Kennedy fue la guerra de Vietnam. Y que de alguna forma, directa o indirectamente, su asesinato estaba relacionado con que Estados Unidos entrara en esa guerra. Y con los billones de dólares que se gastaron allí y cómo cogió una inyección el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos, que estaba creciendo con la NASA en aquel momento, que eran los primeros pininos que hacía NASA, a principios de los 60, ¿no? Las primeras misiones, por ejemplo, Aurora, Mercury, Géminis, hasta Apolo, y luego, lo que estaba pasando con el bloque militar, que luego del cese al fuego que se dio allá en el 53 de la guerra de Corea, había caído había caído descomunalmente las acciones y las inversiones dentro del bloque militar porque no había guerra, no había un conflicto grande que moviera miles de millones de dólares. Es elemental. Y esto es parte, ¿no?, del esquema de control global. Y estas son algunas de las cosas que vamos a hablar allí, lo que se supone, usted no le va a saber. La gente, que sé yo, prefiere tal vez ver un concierto de música urbana, o prefiere ver una novela, o prefiere ver, qué sé yo, una comedia, un stand-up comedy, otras cosas. Nada que le dé mucho trabajo al cerebro, esto es dificultoso, ¿no? A la gente no le gusta pensar. No. La gente no le gusta que los enfrenten, ¿no? Que su realidad, su supuesta y alegada realidad, sea retada por los datos, sea retada por los hechos, sea retada por la situación, por el momentum in situ que estamos aquí experimentando en nuestro mundo en pleno siglo XXI. Esas son las cosas que transforman al mundo y que crean una revolución de conciencia. ¿Que no todo el mundo está apto para eso? Pues claro que no todo el mundo está apto, ¿no? Decían los sabios griegos que la verdad era un vino muy fuerte para podérsele dar al pueblo, que todo político debería entender qué le suministra y qué cantidad de información le da a la masa. Y eso definitivamente se sigue aplicando en la actualidad. Y todos los grupos de pensamiento, ¿no?, los think tanks, los tanques de pensamiento, occidentales como orientales, como todos los que de alguna forma o manera colaboran con los grandes gobiernos mundiales, continuamente le dan una agenda para que se tomen decisiones de cómo manejar, no solo la política pública, sino también la manera en que se diseña el pensamiento. Cómo delineamos, ¿no?, la línea de pensamiento que la gente común y corriente, usted, yo, los que somos, los silvestres, tenemos que seguir. ¿Y cuáles son las ofertas que usted tiene? Los estímulos que le llega a usted. Esta es la psicología que viene aplicándose desde el siglo XX, ¿no? Que se modificó y que se ha perfeccionado en el siglo XXI para mantener a las masas bajo control, para definitivamente podernos, ¿no?, de alguna forma u otra manipularnos en lo que nosotros creemos que es la comodidad, lo que creemos nosotros que es la normalidad, entre comillas, y todos esos asuntos que tal vez nosotros creemos que son exageración o meramente teorías de conspiración. Que lógicamente hay mucha teoría de conspiración sin fundamento, locas y sin ideas, mucha estupidez, sí, la mayoría, pero hay otras que obviamente tienen fundamento y surgen precisamente de las interrogantes que no se explican, es decir, de esos vacíos de información que el sistema no logra cubrir o que adrede alguien permite que exista. E inclusive en ocasiones se libera información o se filtra información que nos despierta o que nos ubica en una realidad total y completamente diferente a la que siempre nos habían dicho, a la que nuestro entorno tenía, a la que el sistema perseguía y pretende que usted siga, ¿no? Como decía la novela de 1984, George Orwell, ¿no? El Big Brother, el gran hermano, te guía de esa forma, de esa manera, ¿no? Y de esta forma podemos citar un sinnúmero, ¿no?, de eventos, sucesos y maneras y formas en que nos han ido modelando para creer el mundo en que estamos. Bueno, así que de eso se trata Imperio y mucho más, ¿no? Una conferencia audiovisual. Recuerde que es el sábado 24, ¿dónde? Café, acá en Borinquen Towers, en la misma avenida Rupert, en San Juan. Teléfono contacto, si no lo digo, mi producción ya usted sabe. Teléfono contacto 787-579-8600. Recuérdalo. 579-8600, el teléfono de siempre. Separa tu espacio con tiempo. Ya nos queda más que la mitad de los espacios y estamos, eso ya en la otra semana. Todavía nos queda prácticamente casi 2 semanas y ya queda la mitad de los espacios únicamente. Se está yendo rápido como todo. La oferta es interesante, ¿no? Nuestra propuesta lo es. Y lo importante es que usted aquí piense. Lo importante es que usted aquí verifique, ¿no?, toda esa información que estamos dando, que no es esotérica, no es ocultista, no es oculta, qué sé yo, allá en el mare magnum de la locura, nada de eso. Son cosas que están a simple vista, informaciones que están ahí, pero la gente no las ve. O sea, estamos tan psicológicamente acondicionados que usted no las puede ver, meramente no las asimila. Pasan
y meramente usted ni se dio cuenta frente a sus narices. Y de eso se trata, de cómo montar ese rompecabezas, ese mapa de la realidad que nos permite entender qué está pasando. Recuerda nuevamente 787-579-8600. Esa es nuestra producción. Puedes enviar un mensaje de texto, puedes llamar en horas laborables, separa tu espacio con tiempo y ya estamos más que a la mitad de espacio. Así que en 2, 4, 5 días, no sé exactamente, pues ya no habrá cabida y siempre aparece la gente a última hora, a ver, bendito, por favor, quién sabe. No, lamentablemente hay una limitación de cupo y tenemos que estar al día. Dicho eso, y salido ya del compromiso de la producción, usted sabe que para Puerto Rico nos están dando, nos están indicando de que este fin de semana va a ser lluvioso. Nos dan para el viernes un 90% de probabilidad de lluvia. El Weather Bureau, en buen español, nos está diciendo de que por ahí lo que viene es una gran vaguada de agua, inclusive tal vez una depresión y tal vez pudiese ser inclusive una tormenta, una tormenta pequeña, en lo que se refiere a la potencia de los vientos, pero no a la capacidad de producir grandes lluvias. Y como siempre, acá en el Caribe, que usted debe estar más que acostumbrado porque se crió en el Caribe, para los amigos de Puerto Rico, los amigos de otras regiones del mundo que tal vez no tienen estos fenómenos naturales, pues no lo ven de la misma manera, tal vez hay que explicarlo de otra forma, pero de la manera más simple y sencilla. Aquí en Puerto Rico se supone que todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, esté preparado en la temporada huracán y sabe cuál es la rutina, qué es lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho decenas y decenas de veces, así que no hay nada nuevo que decir. Tome sus precauciones, tenga su plan de manejo de emergencia por cualquier situación y no se vaya a la calle a dar maromas, porque con inundaciones que pueden ocurrir obviamente en cualquier lugar, bajo grandes lluvias, ya usted sabe que los problemas no hay que buscarlos, ¿ok? Dicho eso, pues otra cosa interesante, aparte de estar preparado para el fin de semana. En los Estados Unidos se ha estado comunicando, de que probablemente este viernes 16 explote una huelga ferroviaria. Esta huelga de ferrocarriles, ferroviaria, mejor dicho, se me cayó aquí la I. Esa huelga ya en los trenes, los ferrocarriles en los Estados Unidos es sumamente vital, es importante. Es tan importante como las huelgas que se puedan dar en los muelles en los Estados Unidos. La huelga de muelle en Estados Unidos, lógicamente, afecta a lo que se importa y se exporta de los Estados Unidos. Me explico, lo que entra a Estados Unidos no se puede descargar y lo que sale de Estados Unidos, su producción hacia otras partes del mundo, pues no puede salir. Por ende, es sumamente importante que se mantengan los muelles abiertos y bajo control. Como una nota al calce de todo esto, hay que recordar lo siguiente, una nota histórica. Los que les gusta estudiar esto, los que buscan esas notas tal vez un poco oscuras de la historia, tal vez pues entienden y conocen esto demás, pero la mayor parte de la gente no. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué hizo el Departamento de Estado y el Departamento de la Defensa? Debido a la Segunda Guerra Mundial, le pidió a la mafia que le diera seguridad a los muelles. Sí, a la mafia, a los mafiosos, a los gángsters. Punto. No se lo pidió ni a la comunidad de los mormones, ni se lo pidió a los presbiterianos, ni se lo pidió tampoco a los pentecostales. Se lo pidió a la mafia de los Estados Unidos, a los criminales, que vigilaran los muelles, que le dieran seguridad a los muelles para evitar sabotajes e infiltración precisamente de personal, de espías o de cualquier persona que pudiera introducirse en los Estados Unidos para crear sabotaje o para poder espiar. Y eso es histórico. Así que la mafia le dio protección a los muelles en los Estados Unidos. Y eso lo traigo a colación, porque precisamente lo que podría ocurrir el próximo viernes es que haya una parálisis precisamente de la cadena de suministro de los Estados Unidos porque los trenes no estén funcionando. En Puerto Rico no tenemos trenes porque se eliminó cuando entró mano a la obra en los años 50 se eliminó el tren y se apostó en el automóvil. Una mala decisión, pero bueno, eso es otro tema de discusión de las cosas que yo hablo de la historia desconocida de Puerto Rico y los ángulos y los efectos que tuvo eliminar el tren en Puerto Rico. Pero en Estados Unidos o en cualquier gran país, dígame si es o no es así. Es o no es así. Cualquier país desarrollado, sea de G20 o G7, tiene trenes. Punto. Nada más con el testigo. E inclusive países subdesarrollados tienen trenes desde África hasta Latinoamérica. ¿Es o no es así? Porque los trenes no solamente es para transportar gente, es para transportar bienes, cargas de todas clases, alimentos, químicos, equipos, lo que fuese. Es más barato que transportarlo por avión. Y se puede transportar mucho más carga, toneladas que usted no puede enviar por aviones de carga. Así que los trenes es la forma de conectar desarrollo entre países. La Unión Europea no está unida por aeropuertos, está unida por trenes. Y en adición a eso, pues claro, hay carreteras y autopistas elemental.
Pero en Puerto Rico no tenemos trenes, así que acá pues no hemos podido sacarle, no, tener usufructo, tener ventajas de eso, porque se eliminó en los 50 en la propuesta económica del Estado Libre Asociado de aquel entonces, su propuesta económica. Dicho eso, pues bueno, esta huelga obviamente ferroviaria que va a darse en los Estados Unidos, pues puede ser sumamente peligrosa dentro del marco de la situación que se está viviendo internacional, dentro de la situación que existe con la inflación y la posibilidad que pueda haber un colapso económico del que tantísimas veces se ha hablado y que los economistas han estado discutiendo en los últimos años, dando las proyecciones de lo que pudiera ocurrir en los Estados Unidos y lógicamente, como decimos, allá tosen y aquí tenemos pulmonía doble, ¿no? Eso decía Juan Manuel García Pasalagua, un gran amigo y ex compañero de trabajo tanto mío como de mi fallecida señora madre hace muchos años ya. Dicho eso, asuntos importantes en el mundo. Bueno, vamos a algunas cosas que yo creo que hay que discutir sobre lo que está pasando en el mundo. Todos pudimos ya ver la noticia, leerla y ver los videos de lo que se ha dado de la contraofensiva que dio Ucrania. Hemos estado hablando de esto en los últimos días, ¿no? Y lógicamente esto lo que nos demuestra es que el mundo está en guerra. Si hay fuego en el mundo, las cuatro esquinas, el mundo está en guerra. No voy a tratar a África, que es un desastre, es un tema recurrente África, cuando yo hablo de África, inclusive cuando Orlando también trae esto en la otra realidad, es un tema que nosotros discutimos porque África está olvidada y África siempre está imbuida en todo tipo de conflictos, guerras civiles, golpes de Estado, guerras entre países, etcétera. Aquello es un pandemonio continuamente y lamentablemente pues no le interesa como dicen, al mundo occidental o al mundo de la riqueza, ni al G20 ni al G7, porque no dependen precisamente de nada vital de África, aunque África tenga diamantes, oro. Ahora es obviamente donde más oro existe en la actualidad en África. Antes era Sudáfrica, ahora son otros países del centro de África que obviamente tienen enorme cantidad de oro, petróleo, coltán, magnesio. Siga buscando materiales, obviamente inclusive tierras raras, todo eso está en África. Pero nada de eso es vital para la supervivencia de las economías o de las poblaciones de Occidente. Así que mientras eso sucede por allá, lo que hacen las transnacionales es apostar a qué grupo controlará la región en conflicto para entonces ¿qué? Llegar a un acuerdo económico y seguir explotando. Y si más adelante otra transnacional y otros grupos de interés logran dislocar, ¿no?, la política o desbandar al gobierno que está en ese momento de turno, pues entonces esa nueva transnacional es quien coge ¿qué? Los derechos de explotación en ese país. ¿Qué es lo que hacen los chinos? O sea, los chinos le prestan a todo el mundo para tener derechos de explotación mineral, lo sabía, para tener el derecho obviamente de sacar toda la materia prima que puedan o de poder exportar sus productos. Eso es así, es básico, es lo que se sabe y es importante que la gente sepa que en este mundo a nadie le regalan nada. Si usted vive de regalado, pues no sé qué es lo que hace, porque la realidad es que aunque hay gente que vive de regalado de gobierno, hay muchas cosas que hay que pagar y aquí no podemos vivir de gratis. Nadie vive de gratis en el capitalismo ni tampoco en el socialismo. En ningún sistema ni esquema usted puede vivir de cachete. Dicho eso, vamos a lo siguiente. El mundo en guerra, ¿por qué? Bueno, en los últimos días usted sabe muy bien que se reiniciaron los combates fronterizos entre Armenia y Azerbaiyán. En el 2020, Armenia y Azerbaiyán tuvieron, bueno, enfrentamientos violentos, precisamente tratando de controlar una región que divide a ambos países. O sea, ambos países estuvieron peleando allá por la región de Nagorno-Karabaj o Karabaj. Y la región de Karabaj, pues, quedó en ese ver y ver quién queda. En aquel momento, pues obviamente, Azerbaiyán logró pues, más avances y más alcances. En estos momentos ha comenzado en los últimos días un conflicto intercambio entre ambos ejércitos. Hasta el momento, Azerbaiyán está llevando la mejor parte. Se registran por lo menos 50 soldados, ¿no?, armenios muertos. Acuérdese usted que Azerbaiyán está siendo apoyado por los turcos. Los turcos siempre han tenido problemas con Armenia. Inclusive existe un genocidio de armenios provocado por Turquía. Busque la historia, vaya a principios del siglo XX. Vaya a ver usted cómo se dio ese proceso, inclusive durante la opresión otomana sobre Armenia. Pero eso es parte de la historia que a usted le corresponde conocer o entender para que pueda ver, ¿no?, en todos sus márgenes de qué es lo que está pasando entre estos dos países que están peleando por Nagorno-Karabaj, allá Azerbaiyán y Armenia. Aquí hay algo curioso. Se llegó a un acuerdo en el 2020, ya para enero de 2020 se llegó a un acuerdo precisamente, y se discutió y se utilizó, por ejemplo, a Rusia. En aquel momento la Federación Rusa fue mediadora en todo esto. En estos momentos Armenia, ahora, el día de hoy, está pidiendo la ayuda a Rusia. Turquía está supliendo obviamente a Azerbaiyán, como le dije, le está pidiendo ayuda a Rusia. ¿Y qué ha dicho Rusia? Bueno, es que, como dicen por ahí, en casa de herrero cuchilla de palo, ¿no? Rusia ha dado una salomónica respuesta.
y ha dicho que este conflicto hay que resolverlo de manera política y diplomática, que hay que hacer un cese al fuego, dicen los rusos. ¿Ah? Eso nos dice el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, precisamente, ¿ah? Cuando nos habla y nos dice, bueno, hay que hacer un alto al fuego, ¿no? Lavrov nos dice, Sergei Lavrov, hay que hacerlo diplomáticamente y por medios políticos. Y uno se pregunta, caramba, eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué yo digo que le pasa a todo el mundo? Bueno, el ejemplo que puedo utilizar es el siguiente. Uno le puede dar consejos a los demás. El problema es uno aplicarse sus propios consejos. ¿Es o no es así? Tantas veces que uno es casi un gurú a veces, todos nosotros acá en la vida común, alguien nos pide un problema y uno lo aconseja, le echa el brazo, le dice, mira, le coge la mano, lo mira a los ojos y usted da el consejo más brutal de la vida. No, usted se convierte, qué sé yo, en un guía hasta cuasi espiritual para la gente. Pero a la hora de tomar decisiones para sí mismo, dígame si es o no es así, médico, cúrate a ti mismo. Pues uno es fatal para poder tomar decisiones propias, inclusive para seguir consejos que otro le da. Así que en este caso, Rusia da consejos que no se aplican. ¿Es o no es así? Vamos a ser honestos. Rusia está pidiendo que hay que llegar a este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, a la diplomacia, a las soluciones políticas, a resolver los problemas de manera civilizada. Pero entonces su conflicto con Ucrania no lo resolvió así. Eso no es así. No venga, que no, que si la OTAN no venga con ese cliché, por amor a Dios, vamos a respetarnos. Claro que no. O sea, en sus asuntos es hierro, fuego y metralla. A patada, ajá. El de otro, pues bueno, no, cogerlo con calma, porque obviamente los rusos no se van a meter ahí en otro conflicto. Llevan la de perder en meterse en un conflicto más distante, aparte de que están peleando un conflicto que en estos momentos, como mencioné hace un ratito atrás, ¿no? Ha habido, ¿no? Que una contraofensiva ucraniana que se venía viendo hace tiempo. Y aquí hay un sinnúmero de cosas con esta contraofensiva allá en Kharkov que ha llevado a cabo Ucrania. Y es lo siguiente, usted ve un sinnúmero de gente en Facebook, ¿no? Lo ve en Twitter, lo ve en muchos lugares que hacen programas también en YouTube, diciendo que Rusia ha ganado en estos momentos. Se le han dado hasta dentro del pelo, pero no, los rusos están ganando. Y te dicen que los rusos han hecho una retirada táctica y que los rusos lo hicieron ordenadamente, se retiraron de esa región, que entregaron 6.000 kilómetros cuadrados, pero que lo hicieron de manera ordenada y todo, y que lo que han muerto son miles, más de 12.000 ucranianos, supuesta y alegadamente. La evidencia no aparece, que la presente alguien y nos callamos. Preséntala. Entonces, no lo que dijo aquel Juan de los Parlotes. Usted ve por ahí gente de todas partes, de España, de México, de cuanto lugar usted se puede imaginar, Estados Unidos, diciendo que los rusos se están comiendo los niños crudos y sin sal. Pero la realidad, que lo que las grandes cadenas del mundo, y no me diga ahora que a todas las controla el gran orden mundial, que aunque sea así o no sea así, las cadenas de diferentes lugares que han estado allí y que están siguiendo, ¿no?, los corresponsales de guerra del lugar, lo que presentan no son miles de soldados ucranianos en el suelo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No. Usted ve gente opinando. Hay unos videos del bombardeo que hicieron en represalia los rusos sobre la región de Kharkov. Claro, tiraron muchísimos misiles, pero no fueron ni siquiera las Fuerzas Armadas ucranianas, sino sobre las áreas pobladas. Y lo que se afectó fue que la infraestructura eléctrica, infraestructuras vitales. Esa es la verdad, lo demás es meramente propaganda. Yo no estoy a favor de Ucrania ni de Rusia. Vamos a ser objetivos hasta donde es posible y vamos a respetarnos y vamos a usar la capacidad. Hablé como el papagayo. No, que aquí dice esto. No, mira, que aquí hay gente que me escribe y me pone, mire, no, que aquí dicen la verdad. Y yo digo, Dios mío, detrás de la verdad, como si eso fuera la verdad. Mija, hermano, hombre, vamos a buscar de verdad. O sea, no es aquí que usted esté citando a CNN, como digo yo, a Fox o BBC. Todas las cadenas tienen información vital, todas, RT, todas las tienen, todas, Al Jazeera, Sputnik, todas las que usted quiera buscar, y hay independientes muy buenas. Pero usted tiene que pasarlas por ese sedazo, y tienen que concordar con qué, con la realidad, con eventos, con evidencia, no es que aquel lo dice, o aquel político allá, o Putin lo grita, o el presidente de Ucrania lo reclama, no, evidencia de lo que está pasando, seguimiento e inteligencia. Esa operación que hicieron los ucranianos, no fueron los ucranianos quienes la planificaron. ¿Quién le dijo eso a usted? No. ¿La planificó quién? El alto mando de la OTAN, utilizando los sistemas de ¿qué? Los sistemas de ubicación y los sistemas de espías y los sistemas de verificación satelitales y de la inteligencia en el terreno, ¿no? Los recursos humanos y los recursos tecnológicos, utilizando las comunicaciones y los movimientos de las tropas y las unidades rusas. Todo eso. Y hay un axioma dentro de la estrategia militar. Estoy gente opinando
que no ha estudiado nunca ni ha estado en la milicia sobre este asunto, por eso yo puedo hablar del asunto. Y es lo siguiente: cuando usted quiere llevar a cabo una invasión, oiga bien, o quiere recuperar un terreno, una zona, usted lo menos que puede tener es de 3 a 4 veces más fuerzas que las que defienden la cabeza de playa o las que defienden el territorio que usted quiere reconquistar o conquistar. Es elemental. Por lo menos, en esta ofensiva, los ucranianos usaron 8 veces más la cantidad de tropas y fuerzas que las que tenía Rusia en esa región. Lógicamente, no había forma de sostenerse en ese lugar. Y lo que nos han presentado es la enorme cantidad de vehículos rusos por todas partes. Y no son reciclados de los de Kiev, de la sacada que le dieron de Kiev. No, es lo que está pasando en estos momentos. Este virazón venía. Y usted ve cómo la propaganda rusa y los papagayos dicen: ¡no! Fue una emboscada. Y ahí están acabando con los ucranianos. No hay ninguna emboscada. No, que controlan los medios occidentales. Bueno, ¿y quién controla los medios orientales? El Kremlin, elemental. Vamos a hablar con capacidad. O sea, aquí la realidad es que, nuevamente, buscando el punto neutro, los ucranianos tenían que dar. Y tienen que dar porque les está llegando equipo de sobremanera. Les está llegando todo dinero de sobremanera. Por arriba de la potencialidad que cualquier otro país hubiera tenido contra una operación rusa. Los yihadistas del Estado Islámico no tenían eso para enfrentar las fuerzas rusas allá en Siria. Elemental. Pero ahora tienen una cantidad de armamentos y equipos que llegan todos los días. Pueden disparar y disparar y disparar y disparar y no se acaba. No, que no llega. Mientras que al otro lado, que es lo que inclusive los mismos rusos han reclamado, los soldados rusos, cuando no les callan la boca, porque aquí cada cual tiene su propaganda, no les llega todo el equipo necesario. Por eso es que usted ve la cantidad de tanques que se han publicado, que han salido en diferentes medios, inclusive independientes de todas clases, de corresponsales de guerra, y son rusos, con armamentos, con municiones de todo, lo abandonaron. Fue una retirada desastrosa, el que diga lo contrario no sabe una letra del asunto, desastrosa. ¿Comparada con qué? Con la retirada de los Estados Unidos en Vietnam, allá en Saigón, desastrosa. Estados Unidos abandonó Saigón cobardemente por la puerta de atrás, como la retirada que también hicieron recientemente, ¿dónde? Bueno, en 2021 en Afganistán. Desastrosa la retirada de las fuerzas de Estados Unidos, que el talibán en 2 días ya tenía todo, tenía bajo control el país. Desastrosa, y que inclusive mataron civiles usando sus drones, e inclusive mataron estadounidenses, los mismos individuos del Estado Islámico que estaban alegadamente entre los talibanes. O sea, aquí Estados Unidos definitivamente ha metido las patas 40 veces, pero los rusos también. ¿Qué le ha dicho usted que Rusia está ganando? Porque la gente repite y se cree porque usted odia a los gringos, a los Estados Unidos. No quiere decir que todo lo que diga su oponente es verdad. Esto es un mundo de mentiras, vamos a entenderlo, de parte y parte. Pero en esta ocasión sí han recuperado ese territorio. Y no hay suficiente capacidad militar ni cantidad de tropas para poder poner una línea de combate, para poder enfrentar nueva ofensiva, para retomarlo. Y eso lo sabe lógicamente Rusia. Y el problema aquí, táctico, estratégico, logístico, es el siguiente, mi amigo y mi amiga. Es que ahí viene el invierno. Y ahora los rusos y los ucranianos van a tratar de dar un jalón. ¿Y qué es un jalón? Bueno, los ucranianos van a tratar de llegar hasta donde puedan antes del invierno. Y los rusos van a tratar de mantener lo que puedan y tal vez aumentar sus capacidades militares y por otro lado dar tal vez una ofensiva por otra región o por otra zona del sur de Ucrania, tratando de capturar la mayor cantidad de terreno en estos momentos. Ambas partes, un ejército y el otro. ¿Por qué digo eso? Porque una vez llega octubre, ya las operaciones militares se cancelan. No los bombardeos, se sigue tirando misiles, sigue bombardeando, mortero, artillería pesada. Eso seguirá. Y será una guerra de trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. ¿Por qué? Porque es que el problema es el terreno. La lluvia y las nevadas crean aquello y lo convierten en un pantanal. El fango. No hay manera de mover tanques, ni de mover vehículos de transporte, ni equipos pesados, ni blindaje, nada. No se puede mover nada. Usted está por 3 meses incapacitado, casi 4 meses, incapacitado de hacer maniobras, de poder mover hacia un lado o el otro. Así que a donde lleguen, ahí se quedan. ¿Lo entendió? Por ende, cualquier operación tiene que ser ahora rápida. Desde un punto de vista militar, desde un punto de vista estratégico, es esa. Así que los cuarteles generales, los mastermind, todo el que está detrás de todo esto, sabe cuáles son las operaciones rápidas que tienen que haber ahora, de parte rusa y de parte ucraniana. ¿Qué pasa? Pues bueno, Rusia va a meter nuevas unidades. Ahora tiene una unidad que no es rusa, es otra nueva unidad militar chechena. Los chechenos van a entrar allí nuevamente. ¿Para qué? Para sostener ¿qué? Un frente de guerra en el invierno. No van a ser los muchachitos de Moscú, no, los moscovitas, no, los chechenos, que no son rusos tampoco. Se tiene que ver como aquí cada cual usa su grupo. Ambos grupos usan mercenarios.
No me diga que usted no sabe que los rusos usaban a Wagner allí. No, que los mercenarios son ucranianos. No, son de los dos lados. Vamos a hablar como es, con conocimiento de causa. No digan disparate. O sea, la gente opina los medios, riegan la cosa y se regó como una pólvora y una bolita de nieve hace una avalancha y la gente se creyó el cuento. Yo ni voy de un lado ni del otro. Simplemente se trata de ser hasta donde es posible objetivo con los datos, con información que llega de todas partes. Uno pone obviamente el plano, analiza y compara, estudios comparativos, y usted se da cuenta dónde viene la información que puede verificarse vis a vis la que no. Aclarado eso con esa situación que está pasando allí, obviamente hay unas declaraciones fuertes de Sergei Lavrov. Usted sabe que este señor de cara fuerte es el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, tiene cara soviética, de hecho de la época soviética, igual que Putin, que indica que Occidente lleva a cabo una guerra híbrida contra Moscú, contra Rusia, que ellos tienen una guerra híbrida utilizando todos los recursos habidos y por haber que puedan ser desde clandestinos ilegales contra Rusia. Bueno, eso no es nuevo. Los rusos lo usaron para tomar Crimea, lo sabía, verifique y me dice después. Lo hacen todos. Eso es parte de la guerra moderna del siglo XXI. Eso es lo que sustituye el tener que utilizar una bomba nuclear o utilizar una bomba nuclear para amenazar. Usted usa guerras híbridas, usa guerras de infiltración, utiliza obviamente la internet, utiliza todo. Los rusos son expertos usando la internet. Han capturado millones de seguidores con sus cadenas de noticias en Latinoamérica. Y la gente repite eso como un rosario, como si fuera una prédica. Y tiene también los Estados Unidos, lo hicieron a su manera también. Claro que en los últimos años han retrocedido mucho porque la política interna de Estados Unidos los ha achicado. ¿Lo sabe usted? Su política interna los achicó. Y se están achicando. Y recuerde que los imperios se caen desde adentro. Los rusos ni los chinos van a acabar con los Estados Unidos. Apréndalo y repítalo. Los Estados Unidos se van a acabar ellos mismos. Ellos son quienes se van a liquidar en su momento. Y están en ese proceso. ¿Okay? Están en ese proceso. Y es su guerra interior. Es su descomposición social y política. Obviamente la descompensación económica que están sufriendo. Bueno, eso lo dejamos para la conferencia que tenemos el próximo 24 de septiembre allá en Café Café. Dicho ese, con un poquito de agua, pues un par de cositas más que me quedan aquí. Para terminar con esta cuestión de Ucrania, aquí hay algo bien curioso. El canciller alemán Olaf Scholz llamó por teléfono al presidente ruso Vladimir Putin. Hablamos 90 minutos. No hablamos de la familia, de cómo tú estás, dónde vas a vacacionar, qué ropa utilizas, qué sé yo, Givenchy, no es ese tipo de conversaciones que tienen algunos políticos locales aquí en Puerto Rico, sino obviamente la situación que está pasando. Y Olaf Scholz, canciller alemán, le pidió a Putin, no le exigió, pero le pidió la conversación de que se retire de allí, de Ucrania, de que respete la integridad, el gobierno, la política obviamente ucraniana, ¿no? Su soberanía, y que se retire. Putin le dijo que no, que él tiene su línea, que ellos están en una operación, que es importante, que ellos quieren pues acabar con las amenazas contra la Federación Rusa, etcétera, etcétera. El mismo discurso que ya conocemos que ha dado él de la OTAN y de todo lo demás, y de los nazis, y de qué sé yo, y que Dios es bueno, y el otro es malo, lo que sea, lo que usted quiera ver. Es un discurso que conocemos todos. Pero aquí lo interesante es cómo usted ve la hipocresía. Olaf Scholz, que le pide esto a Putin y que ha pedido cortar el gas de Rusia y todo, se le ha pedido en varias ocasiones por sus compañeros de la OTAN y por Ucrania que le mande los tanques de guerra Leopard. Leopard. Recuerde que a los alemanes les encantan los gatos grandes. ¿Por qué digo que les encantan los gatos grandes? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial los nazis tenían los Panther y los Tigres, los Panteras y los Tigres. Los Panther eran los más comunes y luego en los últimos años y medio de guerra, o dos, tenían a los Panteras, a los Tigres. Y los tanques Tigres eran enormes y partían por la mitad 4 tanques de Estados Unidos o británicos en un momento, para que no tenían combustible para hacerlos mover. Así que no tenían combustible para moverlos, se quedaron estancados, se paralizaron y los acabaron. De la misma manera pasa a las grandes columnas militares. Si se rompe la línea de abastecimiento, usted puede meter las tropas que quiere Ucrania, pero si no le puede dar abastecimiento, lo van a limpiar, lo van a acribillar, lo van a aislar y se acabó. Es una estrategia de pinza sencilla. Bueno, dicho eso, ¿qué pasa? Pues bueno, Olaf Scholz, su gobierno, no han querido enviar los Leopardos, los tanques Leopardo. Y usted me dice, pero bueno, ¿y por qué los Estados Unidos no mandan los de ellos? Los Sherman, los que sean, los que vayan a mandar, los tanques que tengan disponibles, ¿por qué no los mandan? Bueno, porque Estados Unidos piensa lo siguiente, fíjense como aquí cada cual tira la brasa para su fuego. Si capturan un tanque, que sea mejor un tanque alemán y no un tanque, los rusos lo capturan, es un tanque alemán, y no es un tanque de última generación de Estados Unidos,
que puedan luego, ¿no?, utilizar la ingeniería invertida y puedan sacar, ¿no?, los recursos técnicos que utilizan nuestros nuevos tanques de guerra. Y pensando de esa manera, ¿sabe usted algo? Poco historia por aquello de los puntos oscuros de la historia que no se discuten. Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial no enviaba sus ametralladoras a la guerra. ¿Lo sabía? Verifique y después me dice, ¿lo sabía? No. Llevaban sus ametralladoras los franceses, los británicos, los alemanes. Siempre las mejores ametralladoras han sido alemanas, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, los Estados Unidos no enviaron sus ametralladoras porque temían que los alemanes capturaran esas ametralladoras y clonaran, claro, esa palabra no se usaba en aquel entonces, copiaran la tecnología de ametralladoras que ellos tenían y no querían exponer sus armas a eso. ¿Lo sabéis? Bueno, eso sigue ocurriendo todavía. Las armas de última generación de Estados Unidos solamente se le envían, aunque sean armas livianas, las que sean, a ciertos países en la lista de los aliados y clientes que tiene Estados Unidos. Por eso los F-35 no se le venden a todo el mundo, se le vende a Israel, se le vende a Japón, a pocos países. Hay muchos otros que son aliados, pero no le venden ese avión, dependiendo el riesgo que pueda haber de perder el equipo militar y que pueda caer en manos enemigas. Elemental. Bueno, los voy a dejar ahí, hay mucho más que hablar, pero estoy pensando en voz alta y yo creo que ya llevo bastante rato aquí hablando. Y les indico, ¿no?, que estamos, recuerda, el próximo sábado 24 de septiembre, ¿dónde? A las 8 de la noche. ¿Dónde? Allá en Café Sí o Sí, en Borinquen Towers, la avenida Roosevelt, acá en San Juan, conferencia El Imperio. Todas estas cositas que yo hablo por aquí es lo que se puede hablar por aquí, lo entendemos, ¿verdad? Lo que yo puedo platicar por aquí sin que me censuren, sin que me apaguen la página como ha pasado anteriormente, cualquier cosa. Cada vez que he hablado cosas que son neurálgicas y de impacto, que pueden traer a discusión realmente claves, pues obviamente me han paralizado la página o me la han quitado, como ha hecho Facebook en algún momento. Sepa usted que hay informaciones que están prohibidas decirse por estos medios. Pregúntele a Wikileaks. ¿Por qué? Y a Julian Assange. Simple. Hay informaciones que la información en sí no es peligrosa, pero la forma en que se adquiere información sí lo es para la seguridad nacional de los Estados Unidos o sus aliados, dependiendo si es información tomada por medios de vigilancia electrónica, si es por vigilancia satelital, si es por otros sistemas de sensores que se adquiere esa información, si es comprando a informantes o si es por espías o operadores en el terreno. ¿Ok? Hay sin número de fuentes de información que se cruzan o intercambio entre diferentes departamentos de inteligencia. ¿Qué es lo que tal vez pues acá la gente común y corriente que no conoce esa comunidad de inteligencia o ese nivel de seguridad pues no entiende? Así que hay informaciones que usted no puede revelar por acá porque simplemente te van a sacar. Te van a sacar por X tiempo, si no, eliminan. Yo tengo amistades, inclusive en España, que tenían páginas muy interesantes, canales en YouTube fantásticos. Ya no existen. Y de hecho están vetados. Olvídate que si a Trump lo sacaron, esos están vetados y ya no pueden entrar de ninguna forma o manera dentro de las redes, ni siquiera con un seudónimo. No sabía, pues ahora se lo digo. Así que uno tiene que ver qué información y de qué forma inteligente usted presenta y desglosa ante el público. La conferencia es una cosa, esto es otra. Elemental. Una cosa es una, otra cosa es lo otro. Gracias, mis amigos. Recuerda que el teléfono contacto para separar tu espacio para El Imperio el próximo sábado 24, acá en San Juan, 24 de septiembre de 2022, es el 787-579-8600. 579-8600. Mensaje de texto a ese teléfono o puedes llamar en horas laborables. Separa tu espacio con tiempo. Ya estamos a la mitad de los espacios cubiertos, así que próximamente pues cerrará ya la inscripción. Así que aprovecha con tiempo y allá espero verte. El viernes estamos aquí, viernes 16, con el ingeniero Orlando Pla, hablando de los asuntos de impacto internacional y análisis de asuntos de lo más de interesante, siempre con un pensamiento crítico y viendo más allá de lo aparente. Recuerda, 787-579-8600, comparte este video, comparte la información que aquí les damos a ustedes, el contenido, y también esto va a subir a mi canal de YouTube. Dele like a este video, dele like allá en YouTube también, a lo que presentamos, nos ayudas de esa manera y compartan este video con todo aquel que quiera ver más allá de lo aparente. Y te lo digo una vez más, y me voy aquí a capela sin música. Sayonara, y será hasta el próximo viernes. Se me cuida mucho. La copita de Puerto Rico, la tacita de Puerto Rico. Gracias. Y nos vamos por aquí rapidito. Buenas noches. Y como digo siempre, ¿no? Sayonara. Se me cuidan. Cuida mucho, va a llover. Fuerza y honor. Se cuidan.